escenario y nosotros con nuestros invitados aquí en la mesa. Vamos a presentarlos a ellos. Está con nosotros Segundo Carranza Torres, de Carranza Torres y Asociados. Bienvenido. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Así es, muchas bueno, gracias. para comenzar hablando justamente sobre la ausencia o la existencia de la legislación en las redes sociales o en la intimidad y eso. Ya nos vamos a meter con ese tema. Voy a saludar a nuestro segundo invitado de esta noche. Está con nosotros el señor Marcelo Mauricio, responsable de MATE, la República de Ideas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bien. Muchas gracias por Un estar gusto. aquí. Bueno, lo habíamos anticipado al principio. Una mujer debe haber estado un poco envenenada esta mujer. Una suegra. Una suegra, una ex suegra, porque ni siquiera Perdón, era suegra. Una no ex quise suegra. decir nada. Dije una suegra porque el rol era de suegra. Bueno, debe haber estado un poco enojada. Fue condenada a pagar 30.000 pesos a su ex yerno por haberlo injuriado en las redes sociales, ¿no? ¿Existe legislación? ¿Hay ausencia de legislación? Vamos a ver el informe y después comenzamos a conversar con Segundo. Las publicaciones y denuncias en las redes sociales instalaron el debate del uso de Internet, en donde la víctima tiene derecho de pedir un resarcimiento económico. Es por ello que en Córdoba se dio un fallo inédito, en donde una mujer fue condenada a pagar 30.000 pesos a su ex yerno por difundir injurias en su contra en posteos de Facebook e Instagram. Sus expresiones fueron publicadas luego de que su hija perdió un juicio de reivindicación, y por eso se vio obligada a reintegrarle bienes muebles a su expareja. Tras el fallo, la justicia consideró que si bien en las redes sociales es admisible la manifestación y las críticas, también corresponde no implicar un avasallamiento que afecte en el buen nombre, honor y la dignidad de las personas. Hoy en 5 Noches analizaremos cómo es la legislación sobre la intimidad en las redes y cuáles son las sanciones que pueden ir desde lo económico hasta la prisión efectiva. Bueno, Lucho, es un fallo histórico en Córdoba, ¿no? Sí. Y déjame comenzar con una rectificación. Segundo Carranza Torres, yo le adjudiqué erróneamente la representación de una de las partes en este conflicto. Se trató de un error, por lo que Segundo quiere dejar en claro eso. Y la segunda cuestión, valga la redundancia, es preguntarte a vos, Segundo, ¿cuál es la trascendencia de este fallo, considerando no solamente el hecho de la indemnización, sino esto que hablamos del dolo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en primer lugar, aclarar que bueno, es inédito una condena indemnizatoria en cuanto a lo dicho en una red social en Córdoba, ¿no? Ha habido algún otro precedente en algunas otras localidades, en Azul, en bueno, otras jurisdicciones, pero en Córdoba es algo nuevo, algo inédito. Y bueno, ya hablo un poco de quizás un límite a lo que se puede decir en las redes sociales, que es un poco lo que decía en la introducción, que es a lo que iremos más adelante. Un poco hablar de la diferenciación que hace este fallo entre el dolo y la culpa, es decir, la intención deliberada de alguien de provocarle un daño a otro, de injuriar a otro, de decir, yo voy a publicar esto buscando justamente... efectivamente perjudicarlo. Exactamente, exactamente. De ahí la trascendencia que tiene, que lo obliga a indemnizar por daño moral, ¿sí? Es decir, exclusivamente por daño moral, no por ningún delito ni por nada de eso, sino sencillamente te representaste la posibilidad de dañarlo, fuiste para adelante igual, Claro. no mediste las consecuencias y lo mantuviste ahí, ¿sí? Y bueno, justamente con la capacidad exponencial de daño que tienen las redes sociales, en cuanto a algo con un solo botón se comparte y Claro. es exponencial el alcance que puede tener hacia quién puede llegar todo esto. Y hay dos cuestiones que son muy interesantes. La primera es que un fallo de segunda instancia, porque el fallo de primera instancia de un juez dijo, ok, tiene razón en su planteo, pero aquí no hubo dolo. Exactamente. Aquí hubo algo, la persona no se prefiguró el daño que podía hacer. No obstante, en el fallo de la Cámara, señala que la persona sí debería haberse dado cuenta, la demandada en este caso, y que se para en un caso puntual. Dice, primero publicó en una red social, en Facebook, Y no es después que en eso- otra. Y después en otra. Exacto. No es que lo hizo de manera simultánea. Tal cual. Y también otra particularidad, digamos, quizás acá cobran especial relevancia los precedentes o lo que digan los jueces. ¿Por qué? Porque estableció un monto que quizás, en esto yo me pongo en lugar de los jueces, la discrecionalidad que tienen para por ahí determinar en cuánto corresponde indemnizar algo así. Está bien, Código Civil y Comercial, por ejemplo. Parece simbólico los 30.000 pesos, ¿no? Parece simbólico. Parece simbólico porque, a ver, los costos que tiene por ahí a la justicia o a
el paso del tiempo y demás, 30.000 pesos es quizás más simbólico. A ver, por ejemplo, nosotros en nuestro caso en la estudio hemos tenido algunos casos que no han, hay algunos judicializados que veremos qué vías van, pero hemos obtenido indemnizaciones por otros montos, incluso superiores en algunos casos. Digo, por ahí la dificultad de determinar cuánto me corresponde pagarle a alguien a quien dañe moralmente por una publicación en redes sociales. Claro. ¿Sí? O sea, siempre la idea, lo que se intenta con estas cosas es decir, volvamos las cosas al estado anterior. Hagamos cuenta Claro. que no hice nada, teniendo en claro que es mi responsabilidad, volvamos las cosas hacia atrás. ¿Sí? Pero bueno, siempre Ahora, el monto en dinero parece como un El fallo en reemplazo. sí es reparador, ¿no es cierto? Sí. Y la publicidad del fallo en sí, yo creo que... Bueno, eso es otra cosa. Viene también de la mano de una obligación de publicación para justamente buscando que las mismas personas que tuvieron acceso a determinada información o determinada publicación sobre una persona, después sepan, no, mira, Es más, este el no fallo tenía lo nada que ver. obliga a la culpable, a publicar el fallo. O sea, Exactamente. haga el mismo camino que hizo para injuriar, para publicar el fallo que la condena. Exactamente. Ahora, yo salgo un poco del caso, ¿no? Digamos, un caso histórico. Este precedente que sienta, cuando hablamos de los contenidos de redes hay una tensión permanente entre la tutela de esos derechos personalísimos, la imagen, el buen nombre, etcétera, y por el otro lado la libertad de expresión, Que también es personalísimo. que también es personalísima. Entonces entramos ahí en un juego, digamos, de dos derechos totalmente supremos constitucionalmente, es decir, de dos derechos quizás de lo más importante inherente de la persona, como es la libertad de expresión por un lado, Ajá. y la intimidad por otro, la imagen por otro, el honor por otro, bueno, distintas ¿Pensás que cuestiones. este fallo puede inclinar esa puja hacia un lado u otro? No necesariamente porque, digamos, acá estamos hablando de una situación que dentro de la libertad, la responsabilidad que viene de la mano de eso. Un poco lo que decía él en la introducción, es decir, ¿en qué vereda nos ponemos? Si en la de regular todo de antemano y por ahí quizás dejar la posibilidad de que un comentario sea censurado, o por el otro, decir, bueno, demos libertad en redes, obviamente con cierto límite, pero una Claro. amplia libertad, y después tener un sistema reparador acorde para decir, mira, este fue dañado, se repara, o ahora sí hay una cuestión que los medios de reparación tienen que ser efectivos, tienen que ser rápidos, tienen que ser eficaces. Ujú. Situaciones que, lógicamente, por como están planteados los procesos hoy, no siempre se logra. Es decir, a ver, yo por ahí tengo litigios de 5 o 6 años para lograr una eventual reparación por algo que pasó todo ese tiempo Claro. atrás, ya llegó tarde. Y con, Sí. con esta difusión exponencial, perdón, Sole, ¿no? Esta difusión que tienen las redes sociales, porque aquello que está publicado en Facebook e Instagram, aun cuando lográsemos que las redes sociales lo den de baja, siempre queda almacenado en algún lugar. Aparte de un tema, el daño por ahí directo o inminente que provoca. A ver, me ha tocado por ahí intervenir en algunos casos en los que, por ejemplo, se han organizado linchamientos en base a una publicación malintencionada de Facebook. ¿Sí? Está bien, después por ahí no se llega a un juicio o un litigio buscando la reparación del daño moral de lo que vos dijiste a mí. Pero Que sí eso las merecería consecuencias- otro juicio por sí mismo. Claro, digamos. tal cual. Pero digo, por ahí, no sé, hay comentarios por ahí también la propia gente hace en cuanto a, no sé, amenazas, bueno, cualquier cantidad de cosas, digamos, que siempre actúan como un incentivo a decir, a ver, pongamos un límite y realmente pongamos sistemas Un frente a lo que se multiplicador, pueda, un multiplicador, frente a lo que digo, se pueda por ahí. reparar. Claro. Ahora, segundo, la pregunta es, ¿existe o se puede ver claramente, digo, un derecho personalísimo es personalísimo hasta que invade Otro derecho personal. otro derecho personalísimo? ¿Existe, se puede ver claramente ese límite o no? No siempre se puede ver claramente, a ver, hay que ver cada caso concreto, digamos. Después, dentro de esos derechos personalísimos, lógicamente siempre hay algunos que terminan primando, por ejemplo. A ver, cuando hay menores en el medio, cuando hay derecho de imagen de un menor de por Que medio. como fue el caso este, ¿no? De hecho. Este Sí, caso de en esta realidad mujer, no los hijos de- se hizo alguna referencia al menor, pero ha habido casos de, por ejemplo, este fue en Tucumán, si no me equivoco, un padre que no dejaban ver la hija, hizo toda una campaña en Facebook, en redes, buscando que aparezca la hija, que le dejen ver a la hija, subiendo fotos de ella, o fotos de los dos. La madre inició una acción, no, acá no estamos hablando de daño, sino algo netamente inminente, una medida urgente, Derecho a la privacidad de la menor. que den de baja de la publicación porque estaba publicando fotos de la menor, ¿sí? Sin su autorización, Claro. sin, digamos, en miras de la tutela esa. ¿Sí? Y los derechos, digamos, van teniendo distintas
se les da distinta importancia, o sea, se prima uno sobre otro, dependiendo de quiénes sean los que están en el medio. Lógicamente, todo lo que es de interés público también sigue un poco la misma suerte. Es decir, a ver, todos tenemos una muy amplia libertad de expresión en asuntos, no sé, que involucre políticos, que involucre gente famosa, que involucre a toda esa clase de gente. Por ahí mucho más que frente a alguien que no tiene la posibilidad de defenderse o de tener una réplica tan inmediata. Y las redes sociales imagino que obligan también a repensar todo esto, ¿no? Porque nosotros no tenemos una legislación o un entramado legislativo judicial específicamente consagrado a redes sociales, por ejemplo. Totalmente. Lo que hay que hacer es reinterpretar figuras del Código Penal que en muchos casos fueron concebidas cuando las redes sociales no eran... Sí, quizá no tanto lo penal, porque digamos, prácticamente toda cuestión que se haga fuera de lo informático, después fue replicado en lo informático en cuanto a la comisión de un delito. Creo que por ahí en lo que es tecnología y derecho, en lo que se debería trabajar un poco más es en la recepción de las cuestiones tecnológicas en los juicios, en los procesos. Ajá. Es decir, muchas veces, si bien desde el punto de vista civil ya está todo bastante equiparado, bastante bien, desde lo procesal en un juicio, por ahí se hace muy difícil hacer valer, y hay mecanismos por ahí bastante sofisticados, más de lo que deberían ser en algunos casos, hacer valer determinada prueba, determinado contrato firmado online, determinado mail y presupuesto de acepto. Esto mismo, ¿cómo pruebo yo que en determinado momento me injuriaron por una red social, etcétera? Digo, muchas veces, en muchos casos, los procesos no son tan receptivos de esta clase de pruebas. Y quizás ahí sea un punto a trabajar o poner en cuestionamiento de decir, bueno, reformemos un poco el sistema procesal para que la prueba informática por ahí pueda tener más cabida, sobre todo por la amplitud que tiene el tráfico informático hoy. A ver, es más común comunicarse por medios electrónicos que por medios presenciales. Sí, sí. Y muchas veces las redes sociales se convierten en jueces mucho antes que la justicia, ¿no? Exactamente. Y muchas veces los tiempos para que no sea el juez de la red social o juez popular, sino realmente el juez el que efectivamente haga justicia, terminan quedando muy diferentes. No está mal, yo creo que tenemos que coincido adaptarnos rápidamente porque la demora de la justicia es otro concepto filosófico, llega a no ser justicia. Yo creo que, es más, tengo gran esperanza en que pero eso es la otra justicia cosa. se vea impelida y obligada por la tecnología para moverse y cumplir su cometido. Estamos en momentos muy difíciles del país en el cual se tienen que empezar a caer todas las máscaras. Y yo realmente creo que si pensamos con el deber ser, va a seguir pasando el tren de la historia. Pero las redes no sé si son el lugar, porque digo, uno se red, esconde atrás de un... Para mí la red es la asamblea griega democrática del principio de la historia. Y yo entre regular y liberar, propongo liberar. Después el afectado actuará con una justicia eficiente para salvar sus derechos. Pero es el único foro de libertad absoluta que tenemos. A ver, algo que Perdón, no podemos... es lo que yo pienso, listo. Yo en cierto modo suscribo en cuanto a que todos tenemos algo que permitió las redes, es por ahí tener una visibilidad, un contacto que quizás era más exclusivo de determinadas personas, de quienes accedían a la prensa, de quienes accedían a determinados niveles de exposición. Hoy está totalmente democratizado, si se quiere, o en gran medida. Y siempre es buena la posibilidad de que cualquiera se puede expresar libremente, pero sin duda, y en esto sí coincido también, que los esquemas de responsabilidad tienen que estar más claros y tienen que ser más efectivos sobre lo que se diga ahí. ¿Sí? Segundo, tengo una pregunta. Además de este caso que salió en la prensa esta semana, ¿qué otro tipo de sanciones se han aplicado para casos similares? Desde el punto de vista civil, porque ahora acá hay que separar lo civil de lo penal, Claro. desde el punto de vista civil no hay otra, más allá de la retractación eventual de la publicación o de la indemnización por daño moral, No hay antecedente, ¿no? no hay mucho más. No hay mucho más. Ha habido alguna causa penal, también problemas de corazón, digamos, entre una, si no me equivoco, fue en Santa Fe. La ex... Sí, pero obligando a bajar lo publicado, Sí, eso, a ver. sin sanción en Santa Fe. Exactamente. Sin sanción económica. Sí. Una cuestión es obligar como una medida urgente a bajar determinada publicación y después yo perseguir una indemnización, Sí. que es Que no evoluciona, perfectamente común sí. y es muy amplio y hay muchos casos de eso. Ahora, ha habido casos en los que hubo una condena concreta. En este caso, no me acuerdo dónde fue, si en Buenos Aires o en Santa Fe, a una ex mujer que empezó a tuitear cosas sobre su ex marido, lo obligaron a hacer trabajos comunitarios
como una sanción, como una pena, independientemente de la indemnización. Claro. ¿Y Sí. también le pidieron indemnización? También Bueno, la indemnización no sabemos qué vía siguió, pero independientemente de eso, como una sanción Claro. penal prácticamente, era seguir ese camino. No, por eso te eso fue porque el muy marco de una denuncia importante. penal, ¿no? Este fallo es muy importante. Es Una importante. pregunta, y en este marco, ¿notas que hay un incremento de la cantidad de gente que se acerca a los estudios, se acerca a los abogados a preguntar, che, ¿cómo actúo en este caso en el que hablaron mal de mí en la red social? Sí, hay temas puntuales disparadores. O sea, yo creo que hubo dos temas icónicos, digamos, sobre los cuales se creó bastante tráfico de esto. Por un lado, todo lo que fue, bueno, la aparición de denuncia de violencia de género y demás, vía redes sociales. Y por otro lado, desde el punto de vista comercial, muchas empresas que por ahí, clientes enojados, por todas las redes, salen a decir cualquier cosa de las empresas y también encontrar la manera de decir, bueno, paremos un poco la... Bueno, y este